la primera parte de este video probamos el nuevo juguete de los millonarios y celebramos a México en Xochimilco. En esta segunda parte nos espera más aventura y todavía más fiesta. Buenos días, viajeros mayas, buenos días. Oigan, hoy vamos a hacer una actividad muy divertida. En la Riviera Maya hay muchísimos cenotes, que son estas formaciones de agua dulce, cavernosas. Hay distintos tipos, hay unos abiertos, otros cerrados. Y la verdad son lugares fascinantes que tienen muchísima historia que les voy a ir contando a lo largo del día. Hay muchas formas de visitar varios cenotes porque en realidad hay un montón, pero hay una en especial que está organizada por Experiencias Xcaret que se llama el Tour Cenotes y en el cual visitas 4 cenotes en un día que son exclusivos de ellos, es decir, solamente puedes conocer esos cenotes haciendo ese tour. Hoy les voy a mostrar 2 de los 4 cenotes que se visitan en el tour. ¿Por qué 2? Pues para que no vean todo, pues, y se queden con las ganas y entonces lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Bienvenidos, esperemos que el clima acompañe y nos divirtamos mucho. Estamos llegando al primero que se llama Bienvenidos al Cenote Lum. Este es el cenote Lum, que la verdad está bien bonito. Y lástima que no hay sol, porque normalmente ahí entra un rayo de sol que si te metes, te empieza así como a abducir y luego llegas con los aliens y ya después nos cuentas qué pasa. Pero está bien bonito, ¿eh? Y ahorita podemos hacer una actividad que es una especie de rapel en la que entras de forma impresionante al cenote y luego ya te metes a nadar. Dicen que esta agua es tan limpia y tan prístina que sales 20 años más joven. Estamos ya aquí, ahí está el cenote. ¡Ay, ya me dio miedo! ¡Saluda, Joshua! Te ves pequeñito. ¡Con amor! Claro. ¡Con amor, por favor! Recuerda que allá a la derecha está Rosy tomándole la foto. ¡No manches! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡No me gusta esto! ¡Por favor! ¡Sálvenme! ¡No quiero ser un sacrificio maya! ¡No traigo joyas! ¡Dios en Shell, de verdad, protégeme! ¡Ay, caray! Espérate. ¡Ah! Oye, está bien padre, la verdad, le estoy haciendo la jalada. ¡Gracias a Luche Lum por protegerme! ¡Ah! ¡La frescura! Para México, en el mundo. Me creé un sistema con flotadores para poderles grabar adentro del cenote en 4K y vean lo impresionante que es. Estamos entrando ahorita al cenote más joven del tour de cenotes, el cenote Lum, el de la tierra. Este cenote ha pasado por el proceso de erosión más corto, por eso solamente tiene una abertura arriba de nosotros, que es por donde descendimos, y una atrás. O sea, los cenotes entre más abiertos quiere decir que son más viejos. Es correcto, sí. Un cenote que tiene más luz, que es más abierto, ha pasado por un proceso de erosión más largo, colapsó completamente. Son procesos larguísimos, ¿no? Para que este cenote sea abierto pueden pasar 300, 2000 años, no se sabe. Como no hay actividad sísmica en esta parte de México, es imposible saber con certeza cuándo va a colapsar. Pero la principal razón del colapso es el crecimiento de árboles sobre superficies delgadas. Estas cosas raras que vemos aquí son raíces. Son las raíces del ficus que está arriba, que es un árbol parásito que crece en la zona y siempre busca el agua. Las raíces pasan por la roca hasta que llegan al agua y el árbol empieza a crecer y a ser cada vez más pesado, hasta que colapsa la superficie del río subterráneo y se crea un cenote. Así empiezan los cenotes. Pero toda la península de Yucatán es como una esponja llena de huecos por todos lados. Y los ríos subterráneos no son mangueras selladas, tienen espacios con aire como este. La verdad, a mí estos lugares me imponen mucho, tienen una energía muy, muy especial. Los mayas creían que los cenotes eran la puerta al inframundo y hacían en muchos de ellos sacrificios y se han encontrado restos arqueológicos en muchos de ellos. El sistema de cenotes y de ríos subterráneos de la Riviera Maya es complicadísimo y supongo que tendrán explorado una quinta parte. Para quienes están interesados en hacer buceo de cavernas, varios de estos ofrecen ese sistema. Yo paso, me da mucho miedo, la verdad. Acá atrás van a poder ver igual un montón de estalactitas. Por ser un cenote cerrado, está lleno de murciélagos. Allá atrás tenemos un chorro de murciélagos.
Y no hay mucha vida acuática, ¿no? Súper poquita. Sí llegan a haber tortugas, pero peces se quedan muy pequeños porque hay muy poco oxígeno en el agua de los cenotes. Cancún es plano, no tiene mucho movimiento en los ríos subterráneos. Las especies se quedan muy pequeñas, pero hay una especie muy particular que es súper famosa hoy en día, los tetras. En los spas, los que hacen la terapia de los pececitos, Sí. son especies nativas de los cenotes. Y hay otras especies de pececitos, pero nunca vas a encontrar nada muy grande. Y este tiene 25 metros de profundidad. El cenote más profundo de la región tiene 120 metros de profundidad. Es una locura. Nadie llega ahí, ¿no? No, con Vivo. submarino. Con submarino. No. Nadie llega vivo. No, vivo no. Varios yo creo ya llegaron ahí, pero en calidad de bodrios. Llegó el momento del segundo cenote, viajeros. Este es el cenote Lic, que significa viento. Y en este hay unas tirolesas y lo vamos a conocer ahorita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estamos, Joshua? ¿Qué tal, Alan? Mira, este es el cenote Ic, el cenote del viento, y es el más antiguo que vamos a visitar el día de hoy. Si observas ahí, allá adelante, se ve que la pared es completamente vertical. O sea, ya colapsó completamente, es una gran alberca. Y en la parte de acá atrás, donde están todos los nenúfares, todos los lirios, pues es mucho más bajito y se genera un pantano místico. Igual se ve la selva increíble. Un cenote súper divertido, vamos a hacer tirolesas. O sea, aquí no te echas a nadar. Sí, claro que sí. ok. Vamos a echarnos. Pues vamos. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Está poca madre esto! ¡Regrésame! Este es el tercer cenote, que es el cenote Ja, que significa agua, ¿no? Correcto. Y estamos sobre el agua en un kayak. Aquí hay un paseíto de unos 15-20 minutos en kayak, muy tranquilo, apreciando la naturaleza de este río, que supongo que antiguamente estaba subterráneo, pero se fue descubriendo poco a poco, ¿no? Es correcto. Sí, ¿Ves? colapsó. Estoy cañón, ya me gradué en no sé en qué, pero ya me gradué. Y está increíble este lugar. Le dije a Joshua que me hiciera favor de remar mientras yo grabo para ustedes. Disfruten el paisaje en 4K. Híjole, viajeros, acabé agotado, ¿eh? Está buenísimo este tour, la verdad fue muchísimo más de lo que me esperé. Los cenotes están hermosos, las actividades divertidísimas. Si vienen en familia, en pareja, con amigos, se la van a pasar increíble, de verdad muy padre. El tour incluye todo, pasan por ustedes al hotel, los traen a los cenotes, los pasean, tienen snacks, la comida también está incluida y está muy bueno, la verdad. Una muy bonita sorpresa, que a gusto. La infraestructura en cada uno de los cenotes está increíble. Hay mesas, baños, todo muy limpio. Muy sorprendido, muy bonito, muy feliz. Ay, caray. Ya les dije que me gustó, pues la verdad me gustó bastante. Pero bueno, esto no acaba, porque todavía falta la fiesta. Viajeros, hemos llegado al centro neurálgico de la vida nocturna aquí en Cancún. Espero puedan escucharme. Está muy cerca del hotel y toda esta área es donde están los antros, varios restaurantes, los bares, la perdición, donde la gente viene a crear recuerdos, pero luego no se acuerda de nada. Y bueno, de toda la selección de lugares que hay para visitar, hay uno que es muy único y al cual los voy a llevar porque es la estrella de Cancún y también de Playa del Carmen. Así que es momento de ir a Cocobongo. Hay muchos clubes nocturnos en Cancún, pero sin duda Cocobongo es una institución, un concepto que nació en esta ciudad y que ha acompañado sus noches por casi 20 años. Desde las 11 p.m. y hasta avanzada la madrugada hay espectáculos sin parar basados en populares personajes y los cantantes de moda. Un show de primer nivel que promete volverse una buena noche.
Hay dos tipos de entrada, la regular que incluye la entrada y barra libre y la Gold Member que incluye barra libre Premium. El lugar es muy popular y todas las noches está a reventar. Cocobongo tiene sucursales en Playa del Carmen y Punta Cana. Puede gustarte o no, pero este antro es diferente a todos y promete. Viajeros, aquí se acaba este video, espero que les haya gustado las cosas que les recomendé. Les dejo en la descripción más videos del Caribe mexicano, así como artículos que les van a ser muy útiles para que planifiquen su viaje a este destino que la verdad tiene tantas cosas para ofrecer que luego es un poco complicado organizar tu viaje. Pero espero que este video les haya servido, que se hayan divertido junto conmigo. Y nada, suscríbanse, comenten todo lo que quieran, bajen mi aplicación que tiene un mapa interactivo y todos los videos de Alan por el mundo, y a disfrutar del Caribe mexicano. Medio se está nublando, pero bueno, ahorita se arregla. Chao, chao. Este video es un video especial si quieren venir al Caribe mexicano en pareja. Miren, esta es la entrada. Tengo mi propio bar. A mí ya se me está descontracturando el cerebro. Vamos a vivir la experiencia de joya de Cirque du Soleil.